autoridades en materia de salud, donde ¿qué vamos a hablar con respecto al tema de salud, EPOC, asma y todo esto que tiene que ver con la pandemia, con la crisis, pues, sanitaria que nos ocupa en el mundo y asimismo con sus repercusiones. Hoy más que nunca el mundo debe tener como prioridad el tema sanitario, porque de ahí pues redunda en las afectaciones en otros ramos de la economía y en la gobernabilidad de nuestros pueblos. Digo de nuestros pueblos porque tenemos gente bienvenida pues de otros países, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todo el equipo que aquí está organizando. En buena oportunidad, mis respetos, mi congratulación para la presidenta, asimismo para el organizador, el diputado Emanuel Reyes, porque creo que hoy más que nunca se ve el interés de tocar estos temas que son muy importantes aquí en Cámara de Diputados y son de primera lista en los temas de México. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputado Huerta. Y sí, ahora le cedemos la palabra al promotor de este foro, al diputado Emanuel Reyes. Adelante, diputado. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, amigas, amigos, exponentes, expertos y por supuesto a mis entrañables amigos y compañeros, la presidenta de la comisión más importante en la Cámara de Diputados, como lo es la Comisión de Salud, y por supuesto a mi amigo el diputado Manuel Huerta, secretario de la mesa directiva. Ambos personajes expertos que han empujado de manera muy significativa iniciativas que hoy repercuten de manera directa en beneficio de millones y de millones de mexicanos. Para nosotros, el día de hoy, participar en este foro, los retos de la atención del asma y la EPOC en México en el contexto COVID, significa la importancia en la atención integral a las enfermedades respiratorias, como el propio asma y el EPOC en los servicios de la salud pública, y reconociendo, por supuesto, todos estos padecimientos como factores de riesgo ante la infección por el virus del SARS-CoV-2, y que esto nos permite el promover este foro legislativo. Pues conocedores de que el 7% de la población mexicana padece asma y su prevalencia va en aumento, pues se estima que el 80% de los adultos que presentan dicha enfermedad manifiestan síntomas desde los primeros 5 años de vida. Por ello, el control de la enfermedad y apego al tratamiento es importantísimo. Contemplar esta situación de pandemia, que dichas enfermedades crónicas, las cuales hoy representan un reto para las instituciones de salud, es primordial que sean visibilizadas para poder priorizar en los servicios de salud pública. Esta es la Casa del Pueblo, la Cámara de Diputados, y aquí es donde se recogen todas y cada una de las demandas y también se trabaja para resolverlas. Aquí tienen una mano solidaria que busca unificar por el bien de todas y de todos los mexicanos. Por eso el día de hoy nos hacemos presentes con una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que en el ámbito de sus competencias dicte las medidas necesarias para garantizar la protección de los pacientes con enfermedades respiratorias, tal como el asma y la EPOC, y emita recomendaciones respecto a las medidas necesarias para reducir el riesgo de esta enfermedad tan grave y hospitalización por COVID-19. Es un compromiso hecho una realidad. Estaremos empujando fuertemente para que en conjunto la Comisión de Salud pueda responder a esta petición que hoy los expertos nos hacen. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, diputado. Y también agradecemos la presencia del diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, la diputada Marta Tagle, a quien mencioné antes de empezar, la mencioné. Y bueno, especialistas, expertos, autoridades y sobre todo el público en general interesado en este tema y que se han conectado a través de las redes sociales de la Cámara de Diputados.
Un agradecimiento especial también a los distinguidos ponentes que nos acompañarán. Este foro se va a componer de 5 ponencias y una mesa de conclusiones. Cada ponente tendrá 15 minutos para presentar su tema y pues por razones de la plataforma se les solicita pegarse a los tiempos. Nuestro primer tema va a tratar sobre el panorama general del asma en México en el contexto COVID y para esto contamos con la ponencia de la doctora Blanca Estela del Río Navarro, de quien me voy a permitir leer su muy notable semblanza. Es médica general por el Instituto Politécnico Nacional, con especialidad de pediatría médica y en alergia e inmunología clínica. Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores 2. Ha recibido el premio Aaron Science al mejor artículo en el 2013 y 2015. La Organización Mundial de Alergia, WAO, le otorgó el nombramiento de Centro de Excelencia en Alergia de 2016 a 2019 al Servicio de Alergia e Inmunología Clínica que ella dirige. Es profesora titular de la especialidad en Inmunología Clínica y Alergia de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 2000 y ha dirigido más de 50 tesis. Ha publicado más de 150 artículos nacionales e internacionales y cuenta con más de 2,000 citas. Fue presidenta del Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia y vicepresidenta del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia de 2015 a 2017. Doctora Blanca Estela, es de usted el micrófono. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, seré lo más breve. Agradezco el haberme invitado y veremos algunas características, sobre todo yo estoy en el área pediátrica, yo trabajo en el Hospital Infantil de México. El asma, ¿qué es? La enfermedad inflamatoria crónica que tiene exacerbaciones y esto está originado, esta enfermedad inflamatoria es lo que ocasiona que el individuo tenga obstrucción del flujo aéreo. Esto es porque tienen una sensibilidad aumentada a responder y constreñir su vía aérea, pero clínicamente lo que nos interesa es que se expresa con tos, sibilancias, aumento del trabajo respiratorio, opresión torácica, puede ser variable de intensidad en tiempo, inclusive en el mismo individuo. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo que a lo mejor tuve un cuadro leve de síntomas de tos y sibilancias y en otra puedo tener un cuadro de una crisis que me lleve al hospital. Esto es que varía en intensidad y en tiempo, incluso en una misma persona. ¿Qué tenemos de la prevalencia de asma? ¿Qué estudios? Bueno, si sabemos que esta enfermedad es muy frecuente en pediatría, ahorita les voy a mostrar por qué es tan importante que en pediatría la estemos tomando en cuenta, porque desde ahí empieza. Se ha visto que a nivel mundial tenemos más de 320 millones con asma. 1 de cada 10 niños tiene asma, es lo que tenemos en cuenta. Y puede provocar que un niño no tenga una calidad de vida adecuada, falta a la escuela o bien sus padres al trabajo. Y así entonces podemos tener estas alarmantes cifras de acuerdo a diversos trabajos que hemos tenido y que hemos hecho, y se estima que en el 2025 tengamos 45% más, esto es 100 millones más adicionales. ¿Y cómo sabemos esto? Lo del Estudio Internacional de Asma y Alergia, que fue originado en 1991 y que con un mismo cuestionario traducido a muchos idiomas, se pudo medir con la misma herramienta cómo estaban los síntomas de asma en diferentes poblaciones, en diferentes países llamados estos, e inclusive en un mismo país había diferentes poblaciones que llamamos centros. Por ejemplo, en México fueron 10 centros donde encontraron esta prevalencia 8.4 a 11.6. ¿Y cómo estamos a nivel mundial? Pues fíjense bien, América Latina ocupa el tercer lugar, Nueva Zelanda el primero, Norteamérica el segundo, pero América Latina no se queda atrás, como ustedes pueden ver. ¿Qué reportó el Estudio Internacional de Asma y Alergia? Bueno, que era una patología mundial y que había variaciones inclusive en un mismo país, y que
la adquisición de medicamentos, el factor económico jugaba un papel muy importante, los recursos. Y después siguió continuando con los estudios epidemiológicos, pero no nada más para saber cómo estábamos a nivel mundial este padecimiento de asma, sino también para ver la adquisición, cómo se estaba manejando a nivel de diferentes países. Y así surgió la Red Global de Asma, que es una encuesta global, también con las mismas características del ISAC que les mencioné, del Estudio Internacional de Asma, y esto es lo que presentamos nosotros en el hospital. Este es un estudio que hicimos donde su misión de esta Global Asthma Network o esta red, donde básicamente era mejorar los cuidados y ver cómo estábamos y ver sobre todo cómo podíamos mejorar, o sea, qué ideas se podían dar para mejorar y que fuera mejor la calidad y la función pulmonar. Así, entonces, se encontraron estas características no protectoras como el tabaquismo, el ambiente, los factores de humedad y cómo los protectores eran esto que les menciono como el seno materno, los vegetales. Los centros registrados fueron 19, fueron más de 30, los que cumplieron fueron 19 centros básicamente, de los cuales pudimos obtener información, esto es en la Ciudad de México. Aquí pudimos comparar cómo estábamos hace 10 años y cómo estábamos en la realidad, y después con todos los centros que les mencioné, cómo estábamos 15 años después, y entonces ahí pudimos determinar qué riesgos teníamos en esto, si había la prevalencia, los síntomas, el riesgo. Y aquí pudimos ver que de acuerdo a la altitud teníamos mayor prevalencia de asma. Vean, 16, 14, estos fueron los más altos. Puerto Vallarta, Mexicali, Ciudad Victoria de 0 a 500. Y conforme aumentaba la altitud, ahí disminuía la prevalencia. Esto fue algo muy interesante. Anteriormente se había visto que a nivel del mar, a nivel del Golfo, eran los que tenían mayor prevalencia, y esto fue lo que obtuvimos actualmente. Y esto fue en adolescentes. Vean ustedes aquí cómo cambia la prevalencia. Aquí era 16, 14, 11%. Y vean, en los últimos meses, en los últimos 12 meses, ¿por qué sibilancias? Porque se vio que la pregunta de sibilancia, si ha tenido sibilancia su hijo en los últimos 12 meses, cuando se hizo otra etapa del ISAC, era la pregunta que tenía mejor sensibilidad y especificidad más que las otras, porque el diagnóstico muchas veces era subdiagnosticado. Y entonces estos fueron los centros que tuvieron más a nivel de los adolescentes. ¿Y qué vimos cuando preguntamos por diagnóstico? Desafortunadamente, si ustedes recuerdan, era 16% que teníamos de prevalencia de sibilancias, que es el signo más, que era más sensible. Vimos que bajaba casi a la mitad. ¿Qué quería decir esto? Tanto en escolares como en adolescentes. Pues lo que quería decir que generalmente había un subdiagnóstico, que necesitamos más enfatizar en esto para que esto se haga un diagnóstico adecuado. Algo importante entonces, quedamos que 10.2 fue en escolares y 8.2 en adolescentes en cuanto a las sibilancias. Esta es la media y el intervalo de confianza. Pero, ¿qué me interesa más que veamos en esta diapositiva? Que había niños y adolescentes, eran ustedes, que tenían despertares nocturnos, tenían síntomas que los hacían despertar. Inclusive hay una pregunta del GAN donde dice, ¿cuántas veces en la semana, cuántas veces en un mes te has despertado por sibilancias? Y esto es algo muy preocupante, que alguien se despierte porque le falta el aire, porque le chifla el pecho. Y vean ustedes, de acuerdo en asma, donde estamos en los estudios que tenemos aquí, esta es la clave, tenemos que 254,713 nuevos casos de asma tenemos al año. Esto fue en el 2019. ¿Qué quiere decir? Que
que estamos ante una patología que es de muy alta prevalencia. ¿Y por qué les presento esta tabla que está llena de números? Lo único que quiero hacer enfatizar aquí, estas fueron las ciudades que más tuvieron, pero lo que me interesa, vean ustedes, es que la mayoría empieza en los primeros años de vida, de 14, o sea, desde el primer año, de los 14 años, vean, es donde tenemos más la incidencia. ¿Qué quiere decir? Que el asma empieza en la edad pediátrica y después se sigue. Ya esto lo veremos. Cuando se investigó sobre los medicamentos, el resultado fue realmente contrastante, porque menos del 5% tenían un manejo adecuado. ¿Qué quiere decir? En el tratamiento del asma, tenemos cuando hay síntomas, se llaman rescatadores. Pero ya dijimos que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad inflamatoria, entonces ese fuego se debe de apagar, no debe de estar activo. Entonces tenemos que tener controladores. Y tenemos escalones de tratamiento entonces. ¿Y qué pasaba entonces en nuestro estudio? Pues que nuestros pacientes, nuestros niños mexicanos, no tenían un adecuado tratamiento, básicamente. Menos del 5% llamaba la atención. Y que había niños con asma grave, sí, los que tenían las crisis de problemas de que se despertaban en la noche, sibilancias, opresión, pues de acuerdo a eso, esos se llamaban asmas graves. Y estas asmas graves necesitaban un tratamiento especial. Es un tratamiento multidisciplinario, donde ahí no nada más tenemos el manejo antiinflamatorio, sino usamos otro tipo como los biológicos. ¿Qué causas probables pueden ser del mal manejo? Pues un mal diagnóstico, necesitamos capacitación, un tratamiento inadecuado, el paciente no entiende bien, no sabe cómo usar la técnica de inhaladores, no sabe cómo llevar, o bien no tiene límite, o sea, no tiene capacidad para comprar los medicamentos, hay un límite de acceso a estos medicamentos, que no necesariamente quiere ser el rescatador, ¿no? El rescatador es como abrir la puerta y dejar la inflamación, debe de ser siempre el rescatador con un antiinflamatorio por este padecimiento, que es inflamatorio y debe de controlarse. Y estos son los tratamientos ideales, tener este tipo de medicamentos y el control adecuado con estos antiinflamatorios esteroideos inhalados que me ayudarían mucho para mi control. Y en los casos de asma grave, ahí es usar la terapia con anticuerpos monoclonales. Básicamente, entonces, mi conclusión, en México existe, el asma es una patología muy frecuente, 1 de cada 3 escolares la tiene, 1 de cada 10 adolescentes la porta, se requiere capacitación, accesibilidad al tratamiento para tratamientos de rescate y control del asma. Y que tenemos es un factor de riesgo, bueno, un asma, un padecimiento que no está controlado en tiempos de COVID, pues puede ser mal. ¿Qué estudios hay? Hay ahorita muy pocos estudios donde aparentemente no es un factor de riesgo, pero se debe tener en cuenta que tenemos muy poco tiempo para determinar si esto no va a inferir en los pacientes que pueden exacerbar sus crisis. ¿Cuál es la prevención? Bueno, tenemos las medidas higiénicas, el distanciamiento, los hábitos higiénicos, el cubrebocas y cuando tengamos la oportunidad, pues la prevención, que son las vacunas. Creo que eso es todo lo más importante por el tiempo. Me quedo aquí. Gracias. Excelente, doctora. Creo que fue muy clara y nos deja muy puntual 2 temas. Que hay un subdiagnóstico y que hay muchos niños que lo padecen y que también no hay un manejo adecuado, que hay que trabajar en dar los tratamientos adecuados, no solo para atender las crisis, sino para mantener sano, digamos, y controlado al paciente. Muchísimas gracias. Pasamos a nuestra siguiente ponencia que nos las va a presentar el doctor Jesús Javier Vázquez Cortés. El doctor Vázquez nos va a hablar sobre el panorama general de la EPOC en México en el contexto COVID. Y bueno, me permito compartir con ustedes la semblanza del doctor Vázquez Cortés. Es médico especialista en neumología, egresado del Hospital General de México, ponente y profesor invitado en múltiples eventos nacionales e internacionales en las áreas de EPOC, asma y neumonía.
Es profesor de pregrado de la Universidad de Anáhuac y posgrado en la UNAM y actualmente es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Adelante, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes y celebro sinceramente el interés que tienen ustedes en estos temas respiratorios que son nuestra batalla de todos los días. Y deseando sinceramente que ustedes y todas sus familias estén seguras y cuídense mucho porque necesitamos que todos los engranes de nuestro país caminen bien y estemos sanos. Y para platicar un poquito de esta enfermedad, que es el EPOC. El EPOC hoy es la cuarta causa de muerte en el mundo y se proyecta que ya hay países para 2020 en adelante, es la tercera causa. Muchos países desarrollados ya es la tercera causa del mundo. Aproximadamente 3 millones de personas murieron por EPOC en 2012 y esto significa el 6% de todas las muertes del mundo, que es una cantidad bastante considerable. Y menciono por primera vez, y bien se platicó por la diputada al principio, cuáles son nuestros principales generadores de riesgo, y lo decimos abiertamente los neumólogos, nuestros principales enemigos. El tabaco, sin duda, el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo para generar enfermedad respiratoria y en este caso EPOC. También, pues, la inhalación del humo de leña y del humo de biomasa. Hoy sabemos que poblaciones desafortunadas donde las familias tienen que quemar no solo leña, sino también estopa, periódico, cartón y leña, pues para calentar alimentos, para calentar habitaciones, más el hacinamiento, todo esto desafortunadamente también es un factor de riesgo muy importante para desarrollar la enfermedad. Y hay dos en el camino, el cigarro electrónico, que también no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionarlo porque también es altamente dañino. Ya hay muchas publicaciones donde dicen que el cigarro electrónico, todos los componentes son altamente dañinos y aunque algunos componentes, y lo debo mencionar, sí están autorizados en muchos países para, incluido Cofepris en México, son productos de uso para comestible, son conservadores, no son de uso para inhalar. Entonces, insisto y me detengo, el cigarro electrónico también genera enfermedad. Y por último, la contaminación ambiental, que también sabemos que en población susceptible también puede dañar gravemente el desarrollo, el crecimiento de los pulmones y por lo tanto también pone en riesgo la salud respiratoria en poblaciones o en ciudades, y no digamos ciudades como la nuestra, que puede tener épocas muy malas de contaminación ambiental. Esto, ¿qué es la enfermedad? Bueno, esto del EPOC son siglas que significan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad común, prevenible y tratable. Les debo decir que hace 10 años la definición mundial decía que era incurable. Ni siquiera lo teníamos como una enfermedad tratable. Afortunadamente hoy tenemos buenos productos y ya se puede tratar mucho mejor esta enfermedad. Se caracteriza por síntomas respiratorios que están generados por la limitación al paso del aire por la vía aérea, secundaria alteraciones de la misma vía aérea y estas alteraciones por tabaco se llaman bronquitis crónica o la misma lesión y alteración del tejido pulmonar y esto se llama enfisema pulmonar. Es decir, que la EPOC comprende estas dos enfermedades que van de la mano. Todos los pacientes hacen algo de bronquitis crónica y algo de enfisema. En algunos predomina uno sobre el otro, pero vale la pena mencionarlo. Es la misma enfermedad, ¿ok? Cuando el daño es en la vía aérea, pues tienen más bronquitis. Cuando el daño es en el tejido, es enfisema, pero es la misma enfermedad. E insistir que es provocada por la exposición e inhalación a gases o partículas nocivas, que ya dijimos cuáles son las peores: tabaco, humo de biomasa o leña, cigarro electrónico y contaminación. Y estas son algunas estadísticas, estas son norteamericanas, no tenemos una estadística tal en México, pero vean cómo hasta
finales del siglo pasado, bueno, pues muchas enfermedades se lograron contener en mortalidad y vean los números tan dramáticos en la época. Hubo un incremento de 163%, que debo decirles que el principio de este siglo y los 21 años que llevamos no se ha revertido, si acaso habrá bajado a 140% el crecimiento, pero nada más. También mencionar otro detalle en salud pública y epidemiológico importante. Este incremento tan dramático es peor en mujeres que en hombres y esto tiene que ver con el consumo de tabaco, que hacía muchos años fuman muchos más hombres que mujeres y hoy, para empezar, estuvo a la par y hoy sabemos que incluso hay más mujeres jóvenes fumando que hombres incluso en el mundo. En 2017, el 4% aproximado de todas las muertes en México fueron por EPOC, solo por debajo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, que el cáncer sumado, porque EPOC desafortunadamente mata más población que cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama juntos, o cáncer de próstata, o el mismo cáncer de pulmón. El cáncer por separado no se compara con las muertes por EPOC. Y también penosamente sabemos que desde los 90 en adelante, la mortalidad por EPOC se ha duplicado. Tenemos algún problema respecto a la estadística y esto es porque en la clasificación internacional de enfermedades, por sus siglas CIE, se incluyen por separado EPOC, enfisema, bronquitis crónica, asma y estado asmático y otras enfermedades obstructivas. Entonces, aquí se dispersan algunos números que todas podrían ser EPOC o asma. Y no lo tenemos. Entonces eso nos lleva, igual que en asma, como comentó la doctora, a tener un subdiagnóstico o un error diagnóstico, incluso no falta el sobrediagnóstico. Y esto es un poquito cómo está nuestro país por estados. Eh, en base a la mortalidad reciente por EPOC, tenemos estados como Aguascalientes y Zacatecas, un poquito arriba de la media nacional, y Baja California Sur y Baja California un poquito por debajo, pero pareciera que el promedio puede ir del 4 al 5.7%, insisto, de la mortalidad. Y así está la distribución en el mapa, también respecto a la mortalidad directa por EPOC en los últimos años en nuestro país. Ahí está dividido por hombres y mujeres, que también posiblemente hay un poco más de mortalidad todavía penosamente por hombres, pero como les decía, hoy y en los últimos 20 y 30 años hay más mujeres incluso fumando que hombres, entonces penosamente esta estadística posiblemente se va a igualar en unos años. Entonces tenemos que la prevalencia es poco clara. Lo poco que tenemos es, hay un estudio platino hecho en Ciudad de México, donde se tomó a la población abierta de más de 40 años en Ciudad de México. Este es un estudio de 2002, pero es un estudio reconocido hasta la fecha, donde se hizo la prueba diagnóstica para EPOC y se encontró que la población que iba pasando en ese momento, que se acercó a tomar la prueba, el 7.8 de las personas que pasaron por ahí de más de 40 años tenía EPOC. Y por cierto, de estos, el 86% que estaban enfermos nunca se habían hecho esta prueba diagnóstica y la mitad de los que se sabían enfermos, a pesar de que ya sabían que tenían EPOC y se acercaron a hacer la prueba, nunca se habían hecho esa prueba. Entonces, insisto, el subdiagnóstico y el error diagnóstico existe. ¿Cuáles son los síntomas que nos alertan y nos alarman? Bueno, tos, flemas, falta de aire, ruidos en el pecho. Y por definición esto es a partir de los 40 años. Debo mencionar que justo el cigarro electrónico pudiéramos empezar a ver por cigarro electrónico incluso población afectada antes de los 40 años. Estas personas, estos enfermos que tienen estos síntomas y tienen más de 40 años con factores de riesgo que hemos mencionado, entonces deben ser sometidos a la prueba diagnóstica que se llama espirometría. Es una prueba, entre comillas, relativamente sencilla. Es una prueba para soplar, básicamente. Y entonces
Nos permite calcular cuánto aire entra, cuánto aire sale y qué tan rápido o lento. Y entonces tenemos manera de calcular en base a esto quién tiene una enfermedad obstructiva y de estas enfermedades obstructivas quién tiene EPOC o quién tiene asma. Y un poquito más adelante el doctor Juan Carlos Vázquez les platicará un poquito más. Independientemente de toda esta teoría, les muestro estas imágenes porque a veces, como siempre lo hemos dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Este es un enfermo con EPOC y uso mucho este tipo de imágenes porque es muy fácil entender a pesar de todo. Esta es una imagen de una tomografía de un enfermo con EPOC. Son los cortes en los pulmones, las partes altas de los pulmones, y les debo decir que la parte sana es lo gris. Todo esto gris de ambos lados, un poquito hacia adelante de ambos pulmones, igual que en la imagen del lado derecho. Lo gris es lo sano. Esta imagen oscura al centro es la tráquea por donde entra y sale el aire. ¿Y dónde está la enfermedad? Bueno, pues son todas estas áreas oscuras que son como tal, son hoyos, como si estuviéramos viendo un queso gruyère. Es un pulmón lleno de hoyos generados por enfisema pulmonar. Vean la cantidad tan terrible de hoyos que este enfermo tiene. Pero además de estas imágenes, que les repito, esto es cómo se va destruyendo el pulmón en los enfermos con EPOC. Este paciente, y se ve un poquito borroso arriba a la derecha, tenía 54 años. Y lo conocí porque acompañó a su esposa. La esposa también fumaba y la esposa quería dejar de fumar. Él no quería dejar de fumar, pero por solidaridad acompañó a la esposa. Insisto, 54 años y ya tenía así de destruido el pulmón. ¿Cuántos pacientes penosamente tendremos? ¿Cuántos mexicanos estarán sin diagnóstico, sin saber que están así de enfermos y lo que les espera, que la discapacidad respiratoria es terrible para ellos? Los costos también pues son altísimos. El Instituto Nacional de Salud Pública calcula que algo así como 40,000 millones de pesos están relacionados a enfermedades por consumo de tabaco. Tanto EPOC como infartos del corazón, como enfermedad vascular cerebral, y esto es por ahí del 15% del gasto en salud de todo el país. Entonces, imaginen, insisto, lo que comenzó con la diputada que lo dijo muy bien, tenemos todos la responsabilidad de hacer una pausa y ver qué más podemos hacer. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias gasta en un año promedio 52 millones de pesos para atender 508 pacientes con EPOC que entran al hospital. Entonces es muy dramático, insisto, también hablando en pesos, pues que cada paciente cuesta algo así como 102,000 pesos por ingresar al hospital, más los gastos inherentes del paciente y de sus familias por no poder trabajar, por quedar discapacitados, por necesitar rehabilitación, por tener que estar incapacitados para seguir trabajando, en fin. Entonces, además es una enfermedad que cuando se establece y comienza a dar problemas, es muy costosa. ¿Qué hay con el COVID? Bueno, también hay poca información, pues porque por un lado no hay todavía muchas publicaciones y todos los sistemas de salud del mundo estamos tratando de atender EPOC y tratando de atender COVID y todavía no tenemos suficiente información. Sin embargo, lo que sí sabemos y es muy obvio, las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal son factores de riesgo para que el COVID se comporte muy agresivo. La obesidad, que ustedes saben que en nuestro país y en muchos países del mundo es un grave problema de salud también, y el EPOC, sin duda, el paciente que tiene EPOC y además adquiere COVID, si tiene una forma moderada y no digamos grave, ese paciente la va a sufrir y corre un altísimo riesgo de vida y de no sobrevivir a la infección por COVID. Entonces, en conclusiones y muy agradecido por su tiempo y la invitación, pues la EPOC es una causa de morbilidad y mortalidad en incremento en todo el mundo. Se proyecta y se sigue proyectando un aumento en el número de enfermos en las siguientes décadas debido a la exposición a los factores de riesgo que, insisto, también el cigarro electrónico viene empujando y al envejecimiento de la población. Y esto es, pues cada vez tendremos mayor
enfermos por la definición de 40 años. Y por último, muy importante, que desafortunadamente el EPOC se asocia a una carga económica muy, muy elevada y muy importante para todos los sistemas de salud, tanto públicos como privados. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Muchísimas gracias, doctor Vázquez Cortés. Y bueno, creo que nos hace reflexionar con que hay que promover alguna iniciativa para que, al igual que con el asma, el diagnóstico sea oportuno, el tratamiento sea oportuno y tomar acciones también en esa parte de la atención a los enfermos de enfermedades crónicas respiratorias. Muchísimas gracias. Y bueno, para el tercer tema de este foro contamos con la distinguida participación del director de enseñanza de la máxima institución de salud en temas respiratorios en nuestro país, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y está con nosotros el doctor Juan Carlos Vázquez García, quien nos va a hablar precisamente sobre la atención médica del asma y la EPOC en las instituciones públicas de nuestro país en este contexto de pandemia que estamos viviendo. Y bueno, el doctor Vázquez García es neumólogo y maestro en ciencias, director de enseñanza del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es profesor titular de neumología en INER UNAM, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista de neumología por el INER, maestro en ciencias médicas por la UNAM, con grado obtenido con mención honorífica y galardonado con la medalla Alfonso Caso. También tiene estudios en Alberta, Canadá, autor de numerosos artículos científicos, capítulos de libros y manuales, autor principal, muy importante, de la Guía de Práctica Clínica, Guía Mexicana del Asma 2017, Guía Mexicana de EPOC, GEMEPOC 2020 y Guía Latinoamericana de Asma Grave, ALAT 2020. El doctor fue presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax en el periodo 2015-2017 y secretario de la Asociación Latinoamericana de Tórax, ALAT, vicepresidente del Congreso ALAT en 2018. Muchas gracias, doctor Vázquez García, por acompañarnos. Adelante. Gracias. No sé si me escuchan. Sí, sí se escucha. Perdón, por alguna razón perdí mi video, creo que no me pueden ver, pero lo importante es que me escuchen. Vemos su presentación. Gracias. No sé qué pasó, estaba yo tratando algo, creo que a lo mejor aquí, ya me pueden ver a mí, ya me presenté. Gracias por la amable presentación y gracias por la invitación. Celebro también, como mis colegas, que la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados abra estos espacios para abordar los problemas respiratorios de salud, que como ya se han comentado, son enormes en nuestro país. Yo solo quiero retomar algunos puntos muy concretos. Mis colegas, la doctora Blanca del Río y el doctor Jesús Vázquez, excelentemente han abordado el tema y han resaltado los puntos más importantes. Yo solo quiero resaltar retomar algunos de ellos y un poco para entender la problemática de la atención de las enfermedades respiratorias general en su contexto y particularmente lo que nos atañe hoy, que es el asma y la EPOC. La doctora del Río ya comentaba la frecuencia del asma en el mundo, más de 300 millones. Yo solo quiero resaltar que en México, tanto la EPOC como el asma tienen una prevalencia relativamente baja, es media y hasta baja comparada con el mundo, la más baja conocida de las Américas. Todavía no entendemos, no tenemos suficiente investigación por qué es así. Pero aún con estas cifras bajas, tenemos muchos mexicanos enfermos. El asma es la enfermedad pulmonar más frecuente, 8.5 millones de mexicanos la padecen. Pero más allá de esto, quiero resaltar que la gravedad del asma con mucho se da en función del pobre control de la misma, como nos sucede en la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas en México. Sabemos que cerca de la mitad de la población que tiene una enfermedad crónica degenerativa no tiene un control regular médico y por lo tanto tienen riesgos de complicaciones y riesgos de agudización y hospitalización. Y esto hace que las enfermedades sean potencialmente más caras de atender. Aún con la medicación más costosa, cubriendo el 100% de los enfermos, sería más barato pagar estos medicamentos que esperar a que se agudicen, se hospitalicen.
y potencialmente se mueran. Entonces, la mayoría de los datos epidemiológicos de América y del mundo revelan que muchos de los pacientes con asma no están controlados. Aquí tienen en esta diapositiva algunos datos de América Latina, donde reflejan que la frecuencia de síntomas y hospitalizaciones son proporcionales a cerca de la mitad de los pacientes. Mucho del asma es difícil de tratar porque no está controlada o porque está asociada a otras comorbilidades y eso hace una enfermedad compleja que requiere abordaje multidisciplinario. Pero cuando ustedes controlan al 100% lo más posible, o al menos lo más posible a los enfermos, puede que tengan una proporción aún cercana al 5% de pacientes con asma grave. Y este grupo es particularmente importante porque son de alto riesgo de internamiento, de hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos y potencialmente de muerte. Y la EPOC no tiene un escenario muy diferente también en el mundo. Se considera una de las principales enfermedades respiratorias. Ya el doctor Vázquez también lo comentaba. Cerca de 3 millones de personas murieron en el 2012 por EPOC y es considerada la tercera enfermedad principal como principal causa de muerte. Y tiene altos costos a la salud. Algo muy importante que pueden ver acá es, como muchas enfermedades crónico-degenerativas, ascendente como causa de mortalidad. Y ha sido ascendente en los últimos 20 años. A nivel mundial se considera que ha sido la tercera causa ya de muerte y solo ha sido superada por las muertes de COVID-19. Aquí pueden ver cómo las enfermedades respiratorias en lo particular, el asma y la EPOC, representan una de las principales causas de muerte. Aquí no me voy a detener, el doctor Vázquez lo presentó. Lo que sabemos de mortalidad y de frecuencia de EPOC en México es muy heterogéneo, no tenemos unas frecuencias parecidas. Vean, aquí se puede ver mejor los estados de la República y cómo tenemos el porciento de muertes bajos en algunos estados y muy altos en otros. Pero no importa el estado, es ascendente la mortalidad en toda la República Mexicana y es también equilibrada tanto para mujeres como hombres, como lo pueden ver en esta imagen, que corresponde a la mortalidad en ambos sexos y el grupo de morados está relacionado con EPOC. Y también es una mortalidad asociada a edades avanzadas. Algo muy importante que ya comentaba también el doctor Vázquez, mi colega, es que es una enfermedad muy subdiagnosticada en el mundo. Aquí pueden ver la prevalencia o frecuencia en la población mayor de 40 años. México tiene una prevalencia baja descrita, pero el subdiagnóstico, estos son personas que tienen la enfermedad pero no lo saben. El promedio mundial es de 81% y justo México está en este porcentaje mundial de subdiagnóstico. Además, hay muchos errores diagnósticos y esto es básicamente porque no se hace la prueba de diagnóstico que se llama espirometría y que es una prueba sencilla que tiene el mismo peso de tomar la presión arterial o medir la glucemia, el azúcar en la sangre para diagnosticar diabetes, pero se hace muy, muy poco. Y aún la enfermedad más grave, como la EPOC con obstrucción muy grave, una cuarta parte no está diagnosticada. Entonces tenemos, sin duda, tenemos un problema serio. Esto también lo comentó el doctor Vázquez, la frecuencia con que no se diagnostica. Y vean ustedes los conocimientos médicos para diagnosticar la enfermedad. Este es un estudio de nosotros en México, en 30 estados de la República, y la respuesta correcta para el diagnóstico es la espirometría con broncodilatador, que es la prueba, pero no es algo que conozcan todos los médicos de primer nivel de atención. Tenemos un pobre conocimiento para el diagnóstico de la enfermedad y esto genera un pobre pronóstico para la atención. Y ustedes pueden ver otros factores causales en los que debemos incidir para la atención de las enfermedades, como son la contaminación, la biomasa, que es el humo particularmente de leña en cocinas rurales y mujeres mexicanas, y por supuesto el tabaco. Y algo que destacadamente resaltaron, el tabaco y particularmente en los últimos años el cigarro electrónico no ha dejado de ser un problema. Vean, esto es resultado básicamente de legislación y es bueno comentarlo en el Congreso. Lo que ha disminuido el consumo de tabaco es básicamente la legislación contra el tabaco.
pero no es suficiente. En algunos años atrás se hizo mucho, pero se ha dejado de hacer lo suficiente y vergonzosamente, si bien hemos bajado la prevalencia de tabaco, tanto en hombres como mujeres, tenemos una prevalencia de tabaco infantil muy alto que da mal pronóstico para adicciones a largo plazo y, por supuesto, exposiciones a contaminantes como el humo de leña. Y yo quiero brincar ahora a lo que es nuestro mayor reto en salud respiratoria y es los recursos para la atención de las enfermedades respiratorias. Vean, esta es una encuesta que hicimos hace no muchos años en relación a la tasa de cobertura por país de América Latina y algunos comparadores de Europa y Estados Unidos de cobertura de especialistas para el país. Y nosotros hace poco más de 6 años teníamos el 5º lugar más bajo de cobertura de neumólogos en México. Esto consideramos que es el mayor reto y que se ha exacerbado con la COVID-19. México tiene menos de 1,000 neumólogos para un territorio muy grande, 32 estados y 126 millones de mexicanos, y solo tiene menos de 1,000 neumólogos, tal vez un poco más, incluyendo neumólogos pediatras, que serán unos 100. Tenemos pocos centros especializados. Tenemos hasta hace poco, antes de este año, teníamos 5 sedes para la especialidad de neumología, 6 sedes para la especialidad de neumología, y han crecido muy pocas las plazas, con excepción de este último año que hubo una política de crecimiento. Y los nuevos retos a la salud son las enfermedades emergentes y reemergentes. Esto es lo que pasó en el INER en la pandemia de influenza y que es lo que probablemente veamos con el COVID, pero de una forma más monstruosa. Este es el año en que surgió la pandemia y pueden ver aquí la frecuencia de pacientes atendidos en urgencias, la frecuencia de pacientes hospitalizados y los pacientes ingresados e incluso intubados. Y como pueden ver, la influenza nunca se fue hasta que llegó el coronavirus, el COVID-19, la COVID-19 causada por SARS-CoV-2, pero nosotros teníamos una alta frecuencia de ingresos por pacientes infectados y que ha sido desplazada. Ahora aquí lo pueden ver cómo cayó la atención de pacientes influenza, pero aumentó la de coronavirus desde el primer caso de diagnóstico en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Entonces, la Asociación de Enfermedades Respiratorias, los retos con las nuevas enfermedades emergentes y reemergentes son mayores. Es no solo el caso de COVID-19, influenza misma, también tenemos tuberculosis y otras enfermedades que serán el reto del siglo XXI, ante un escenario de pobre atención a las enfermedades respiratorias, pocos especialistas, y no me quiero detener mucho en tiempo, preferiría ceder los siguientes minutos para cuando haya preguntas más específicas, pero ya les he comentado que tenemos una gran necesidad de atención a muchos enfermos con pocos servicios especializados, producto de pobre crecimiento de especialistas y de recursos y de infraestructura pertinente. Y yo creo que con esto puedo dar, en función del tiempo, por concluida mi presentación, y yo quedo a sus órdenes y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Vázquez. Pues creo que queda muy claro la necesidad de una estrategia integral. Creo que uniendo la información de los ponentes anteriores, usted, que hablan del subdiagnóstico, de que no se tienen los tratamientos adecuados, no tenemos suficientes especialistas y los que tenemos quizás necesitan mayor información, pues señala que se debe trabajar en este estrategia integral para atender las enfermedades respiratorias crónicas que, como bien dicen, son costosas y más cuando no están bien diagnosticadas y bien atendidas con los tratamientos adecuados. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, vamos a pasar al cuarto tema y este cuarto tema nos va a permitir conocer una experiencia de Centroamérica, en particular de la República de El Salvador. Y aquí yo quiero agradecer la presencia del viceministro de Salud de El Salvador, el doctor Carlos Alvarenga, quien nos va a platicar de cómo trabajan las enfermedades crónicas respiratorias, en particular la tuberculosis, y cómo han actuado frente al COVID. Le agradecemos muchísimo, doctor, su participación y bueno, le cedemos los micrófonos.
Muchas gracias. Gracias, Teresa. Gracias a todos ustedes por invitarme, o invitarnos, mejor dicho, a este foro tan importante, en el cual vamos a ver la perspectiva o el caso de El Salvador en relación a las enfermedades respiratorias y específicamente nos vamos a referir al caso de la tuberculosis en El Salvador. Me acompaña acá el doctor Ronald Pérez, que es nuestro director de políticas y gestión en salud, y además el doctor Julio Garay, que dirige el programa de tuberculosis también. Así que cualquier pregunta es a ellos, ¿verdad? Bien, ¿cómo estamos? Si quiere, podemos ver la presentación. Adelante, la siguiente. La siguiente. Bien, en este caso, como les digo, la tuberculosis en El Salvador, para el año 2020 ha disminuido un 14%. El Salvador ha tomado precisamente los objetivos y metas de la estrategia del fin de la tuberculosis, que es un programa que iniciamos ya hace muchos años, 2015, y en el cual precisamente estamos estableciendo las diferentes estrategias para combatir la tuberculosis, así como es parte de una resolución de las Naciones Unidas para poner fin a la tuberculosis como tal. En nuestro país hemos disminuido un 14% de la incidencia de la tuberculosis comparado con la línea de base del año 2015, como dijimos. O sea que estamos hablando de un 37% por 100.000 habitantes y logramos bajar a un 32% por 100.000 habitantes. O sea, logramos un 14%, aunque la meta para la región de las Américas era bajar a un 20%. Por supuesto, en este enfoque hemos desarrollado toda una planeación estratégica con todos los objetivos y metas enmarcadas en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, nosotros como país nos encontramos clasificados como país de carga media y con la menor tasa estimada de letalidad fue para el año 2002. La siguiente. Veamos, la letalidad estimada de tuberculosis en las Américas para el 2019, ustedes la ven ahí, 2.9%. Pero nosotros tuvimos una tasa estimada de letalidad de 3% para el año 2019. La que está, como ustedes ven, bastante abajo del promedio de la letalidad estimada para las Américas. Por otro lado, la letalidad para el año 2020 fue de 2.45%. O sea, todavía tenemos una letalidad mucho más baja. La siguiente. Esta es una gráfica que nos muestra precisamente lo que es la incidencia de casos de tuberculosis. Vamos a ver. Ahí ustedes ven que presenta un doble escenario, ahí completamente diferentes en cuanto a la carga establecida de tuberculosis. Una carga de la enfermedad de la población general, o sea, la no privada de libertad, donde la tasa es 16.8 por 100.000 habitantes, y la segunda es una tasa para el sistema penitenciario, que anda rondando el 2.350 por 100.000 habitantes. Nosotros en general tenemos una tasa enormemente elevada en el sistema penitenciario. Ustedes saben que la violencia que azota nuestros países hace que muchas veces el sistema penitenciario se vuelva como prácticamente un caldo de cultivo para esta enfermedad. Entonces, la OMS nos había estimado precisamente una tasa de incidencia de casos de 58 por 100.000 habitantes para el 2019, y El Salvador, en congruencia con las metas, notificó una tasa de incidencia de 32 por 100.000 habitantes. La siguiente. Como decía, en esta cuadro, tasa de mortalidad de tuberculosis estimada por la OMS y notificada por el Ministerio de Salud,
la OMS nos ha estimado para El Salvador una mortalidad de 0.93 por 100.000 habitantes para el año 2019. Nosotros hemos notificado, según los diagnósticos según el diagnóstico realizado, una tasa de mortalidad de 0.8 por 100.000 habitantes para el año 2020. A pesar de la pandemia de COVID-19, donde la mayoría de casos que nosotros hemos tenido de muertes por TB han sido causados también, han tenido también la coexistencia de comorbilidades, principalmente las neumonías, enfermedades crónicas, insuficiencia renal, diabetes mellitus, cáncer y otras personas con VIH también. La siguiente. En general, podríamos decir que El Salvador ha cumplido la meta internacional de mantener el éxito de tratamiento por arriba del 90% para el 2019. Se notificó un porcentaje de éxito en el tratamiento de aproximadamente el 90.2%. O sea que realmente lo hemos logrado, esa tasa de éxito, a pesar de la pandemia y de otros factores de comorbilidad asociadas en la tasa de mortalidad que estuvo influenciada. Ustedes saben que la pandemia ha sido un aspecto difícil para todos nuestros países, pero a pesar de eso hemos logrado una tasa de éxito muy buena. En relación a los casos de coinfección por TB, VIH y VIH-TB diagnosticados en el país, tuvimos una cantidad de 123 personas que representa el 6% nada más de los casos de todas las formas nuevas y recaídas. Hemos tenido una disminución del 33% en relación a ese mismo periodo en el año anterior, por supuesto, que era de 185 casos. El país como tal está aplicando la iniciativa de servicios integrados de TB-VIH con la construcción y equipamiento precisamente de una infraestructura que dé respuesta a esto. La pandemia en general ha sido difícil, pero a pesar de esto, como dije, hemos tenido muchos logros. Entre los principales es precisamente el tema de gratuidad. El diagnóstico, tratamiento y seguimiento de que se ha proporcionado ha sido gratuito al 100% de casos diagnosticados con tuberculosis. Hemos cumplido esa meta internacional de curar arriba del 90%. Estamos hablando de un 90.2% de los casos bacteriológicamente diagnosticados. Las acciones implementadas con el apoyo del Fondo Mundial nos ha permitido introducir muchos métodos diagnósticos también, que han sido mucho más sensibles y específicos. La ampliación de cobertura, el control de la tuberculosis, de la TB, fármaco resistente, y la atención diferenciada de poblaciones de mayor riesgo también. Esto ha logrado mantener un éxito sostenido a largo plazo. La siguiente. Entre estos otros logros, precisamente, es la implementación de nuevos métodos diagnósticos como pruebas de sensibilidad para drogas de segunda línea y la adquisición de nuevas drogas para el tratamiento de tuberculosis resistente. Además de esto, hemos tenido el uso de medicamentos dispersables para el tratamiento de la TB infantil, que eso es importante para que pueda ser consumible. Y como dijimos anteriormente también, uno de los proyectos más importantes es el tema de la servicios integrados de atención a personas con VIH. Por otro lado, otro de los elementos importantes ha sido la medición de gastos en tuberculosis. Somos, por lo que entendemos nosotros, somos el único país en América que ha hecho una medición de los gastos en tuberculosis como tal. Un tema importante ha sido el trabajo intersectorial. Hemos desarrollado una estrategia de acompañamiento coordinado multisectorial con el apoyo de la sociedad civil, la academia y otros actores como las municipalidades, tal como lo establece precisamente el plan estratégico multisectorial para el control de la tuberculosis. Por otro lado, también hemos desarrollado, fortalecido cooperaciones también con otros países vecinos, principalmente de Norteamérica, para darle seguimiento a muchos de estos casos y introducir nuevas tecnologías y nuevos métodos diagnósticos también. La siguiente. Por otro lado, se ha fortalecido los servicios de salud a través de la mejora de la capacidad
instalada. Esto es sumamente importante y también una inversión en la readecuación de las áreas. La pandemia ha sido para todos nuestros países un golpe difícil, ha trastornado todos los países. Hemos tenido muchos fallecimientos, muertes de colegas y población en general, y ha denudado todos los sistemas sanitarios en el mundo. Pero por otra parte, nosotros vemos acá en El Salvador como una enorme oportunidad de hacer un diagnóstico y descubrir las oportunidades de mejora. Precisamente uno de los enfoques que nosotros pretendemos es prácticamente a partir de la pandemia, es hacer una reingeniería del sistema sanitario como tal, hacer prácticamente una reforma con un enfoque de sistema, con un enfoque a rectoría, a gobernanza, a redes de salud, a infraestructura planificada y priorizada, a equipamiento, a insumos, a transformación digital, a desarrollar la investigación y a desarrollar los marcos jurídicos adecuados. La sociedad en general está sensibilizada precisamente a la enfermedad. Normalmente en nuestros países se ve educación y salud, se ve más como un gasto que como una inversión. Entonces es el momento en realidad que nosotros podemos invertir en forma adecuada. La siguiente. Estos son de las estrategias en el tema del COVID. Ahí, en el tema del COVID, vamos a mencionar rápidamente algunas estrategias para el manejo de la pandemia. La activación de un gabinete de salud ampliado, no solamente el sistema sanitario, sino que también otras organizaciones. La articulación de trabajo interinstitucional, el abastecimiento de equipos, insumos y de protección personal, la documentación regulatoria relacionada con el COVID-19, el fortalecimiento de las OSI, que son las oficinas sanitarias internacionales, y el control en los puntos de entrada. La siguiente. Tuvimos para nuestro país más de 100,000 personas capacitadas de forma rápida. El intercambio de buenas prácticas con países hermanos como China, Italia, Singapur, España nos llevó a encontrar algunos puntos o algunas buenas prácticas que replicamos en nuestro país. Ustedes saben que iniciamos muchas veces de forma rápida muchas de las estrategias, y precisamente porque no teníamos todas las condiciones necesarias para contener el COVID, y desarrollamos las 3 fases precisamente de contención, de respuesta y transición en la cual nosotros nos encontramos. ¿Sí? Bueno, el doctor Alaví está por acá, que es el ministro de Salud, y va a entrar a terminar de explicar precisamente todas estas estrategias para el manejo de la pandemia. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La verdad que para nosotros es un placer contarles cómo El Salvador está siendo un caso de éxito, cómo se han obtenido resultados favorables en la pandemia. Estamos en medio del proceso de vacunación. Justo este día se inició la vacunación en nuestro país con Pfizer, la vacuna que pues requiere ciertas características especiales para el manejo de la cadena de frío, y hasta el momento pues en los resultados hemos obtenido bastantes pues avances en la estrategia de vacunación. Quizás explicarles un poco, en el país tuvimos bastantes dificultades en el marco de que encontramos un sistema de salud bastante deteriorado, cerca de 30 años en los cuales no se invertía en salud, 30 años en los cuales el sistema de salud prácticamente estuvo abandonado, no se tenía ni siquiera las leyes necesarias para poder garantizar que el acceso a la salud fuera de calidad y fuera de acceso universal, con lo cual nos tocó precisamente realizar una preparación, primero un diagnóstico para saber con qué contábamos y una preparación bastante extensa. Siempre tuvimos como prioridad el manejo de las recomendaciones que dio la Organización Mundial de la Salud, y fueron 2, las cuales tropicalizamos a nuestro país, y era el hecho de retrasar la llegada del virus el mayor tiempo posible para poder preparar las condiciones, y también el hecho de limitar esa transmisión de persona a persona. Y partiendo de eso, tuvimos que implementar medidas importantes hasta cierto punto que a nivel mundial se consideraban pues prácticamente que no podían tomarse, o prácticamente eran decisiones muy
consideraríamos muy arrebatadas, y el hecho de poder cerrar el aeropuerto internacional, fuimos el segundo país en cerrar el aeropuerto internacional luego de Italia, fue una de las acciones que nos permitió retrasar esa llegada del virus y que, pues, por supuesto, nos posicionó para poder adecuar todas las diferentes áreas en las cuales se iban a manejar pacientes. Logramos hasta cierto punto tener esa característica de más de 100,000 personas capacitadas en el diagnóstico y de manejo de COVID-19, y esto fue bastante importante porque se logró de alguna manera tener en cuenta el hecho de que la población salvadoreña necesitábamos generarle el conocimiento de la enfermedad, necesitábamos generarle también el conocimiento de lo que estaba sucediendo a nivel internacional, como veíamos en China, en Italia, en España, y tomar las acciones que ellos habían pues prácticamente experimentado en el desarrollo y ya instaurada esta pandemia, y sacar pues esas decisiones que disminuían las complicaciones en sus territorios. No solo nos tocó batallar con el conocimiento de la enfermedad a la población salvadoreña en general, sino que también con el conocimiento de la enfermedad a los profesionales de la salud. Generar en los profesionales de la salud esa información y, por supuesto, esas herramientas necesarias para que ellos se sintieran totalmente seguros, totalmente de alguna manera comprometidos con la atención, fue bastante difícil, pero se logró conseguir. Logramos realizar en todo esto transporte para el personal de primera línea durante las diferentes medidas que se tomaron, como eran cuarentenas obligatorias. Se lograron crear centros de contención de casos y de casos sospechosos de COVID, con lo cual estuvimos ampliando esa estrategia de retrasar la llegada del virus. Una vez se presenta el primer caso, hicimos una búsqueda activa de nexos. Esto nos posicionó de una manera adecuada porque, por supuesto, nos permitía seguir avanzando en esas deficiencias que se habían acumulado por años en nuestro sistema de salud. Se creó, por supuesto, el área de atención de enfermedades infectocontagiosas. Estaba prácticamente abandonada, pero era de importancia porque uno de los principales puntos de ingreso de esta enfermedad iba a ser el aeropuerto internacional, porque era una enfermedad que estaba sucediendo en la zona, pues prácticamente al otro lado de nuestra región. Entonces, en ese sentido, fortalecimos la unidad de cuidados de pacientes infectocontagiosos, se le dieron todas las condiciones. Eventualmente la cantidad de pacientes que se presentaron fue mayor a la capacidad de evaluación, de contención y de control de los nexos, por lo cual tomamos las medidas necesarias para poder avanzar en el tema avanzar en el tema de poder de alguna manera dar esa atención y ese aislamiento en casa. Pero necesitamos también tener los lugares para poder atender a todos estos pacientes que podían presentar complicaciones. Y llega ahí una de las estrategias más importantes, la creación del Hospital El Salvador. En El Salvador se toma la decisión de crear uno de los áreas para poder concentrar y atender a estos pacientes, pero no una infraestructura temporal, sino que una infraestructura que tuviera todas las recomendaciones sanitarias, todas las recomendaciones hospitalarias, las líneas vitales, hospital donde pudimos lograr concentrar 1,000 unidades de cuidados intensivos, catalogándose como el hospital más grande en América Latina para poder atender a pacientes COVID, y que ha sido incluso reconocido a nivel internacional en publicaciones como ha sido la revista internacional que ustedes conocen muy bien, The Lancet, en el cual la aplicación de la tecnología, la aplicación de la telemedicina, el centro de monitoreo nos permitía hacer uso eficiente de los profesionales, específicamente de las unidades de cuidados intensivos, y esto nos permitió dar un avance. El siguiente, por favor. La construcción también de los diferentes lugares de contención o hospitales temporales, como era el Hospital de Jiquilisco y Tecoluca. El fortalecimiento del sistema de emergencias médicas jugó un papel fundamental. Sabíamos que la información y la promoción de la salud que se había dado era importante, pero a eso tenía que dársele un acompañamiento en el tiempo, y ese acompañamiento lo brindó nuestro sistema de emergencias médicas, que es como el 911 o el número de emergencias o en otros países. Esto nos permitía que la población siempre tuviera acceso a información oportuna, que se pudieran saldar sus dudas, y por supuesto que ante a un paciente con sintomatología se le pudiera dar solución de manera inmediata, no solo para el conocimiento de si el paciente debía o no asistir a un centro de atención, sino que si el caso lo ameritaba, nosotros trasladábamos un equipo de emergencias hacia su hogar para valorarlo, y una vez identificado que el paciente estaba
con un caso de COVID-19 positivo, se le daba un seguimiento por 14 días para verificar que este paciente permaneciera de manera asintomática o que su sintomatología no requiriera una intervención intrahospitalaria. Se dio un telecentro, este telecentro se unía también al sistema de emergencias médicas para poder consolidar toda la estrategia de tamizaje, con lo cual, luego de identificarse en el territorio, fuimos uno de los países que más pruebas de PCR se han realizado en la región, y qué alegría poder mencionar que nuestros profesionales de la salud que se especializaron en esta prueba fueron a recibir pues todo el entrenamiento a México, y eso nos dio la capacidad de poder pasar de no realizar ninguna prueba de PCR a iniciar con 40 PCR y a la fecha estar con 2.500 pruebas. Ya llevamos más de 800.000 pruebas realizadas en nuestro país. Eso nos da una tranquilidad de poder seguir avanzando en la estrategia. El acercamiento de los servicios de salud fue básico. La entrega domiciliar de medicamentos fue una característica que le permitió a las familias salvadoreñas no acercarse a los centros hospitalarios y recibir todos estos medicamentos de enfermedades crónico-degenerativas hasta la puerta de su casa, y también se crearon un kit de medicamentos básicos para el paciente COVID. ¿Y qué de importancia tenía este kit de medicamentos básicos? Eran medicamentos considerados bastante para la sintomatología común, acetaminofén, medicamentos antihistamínicos, pero también llevaban los medicamentos que estaban en su momento en el estudio científico para disminuir la replicación viral, tales como la ivermectina, las diferentes vitaminas que varios estudios avalaron, pero lo más importante era darle a aquel paciente, a aquel salvadoreño que estaba en el último rincón de nuestro territorio, un medicamento para poder manejar, aunque sea la sintomatología de la temperatura y el acompañamiento de las llamadas en el call center, con lo cual estábamos dando ese respaldo a la población salvadoreña y, por supuesto, priorizando quiénes debían o no atenderse en los diferentes áreas o hospitales de atención para pacientes COVID. También se realizaron los diferentes barridos comunitarios. Observamos cómo al inicio, cumpliendo todas las medidas de cuarentena y el distanciamiento social, logramos mantener una curva estable. Luego llegamos a tener incrementos, que fue quizás el punto más alto en nuestro país de la pandemia, con 449 casos confirmados de COVID-19. Y posterior a esto tuvimos una disminución sostenida por 23 días, al igual que estaban reportándose países como Alemania, en países como Singapur, como Japón, que presentaron disminuciones sostenidas por bastantes periodos de tiempo. Logramos estabilizar la curva y posterior a eso observamos brotes específicos en zonas del país, con lo cual hicimos estrategias epidemiológicas compartimentalizadas en los sitios específicos. Esto era bien importante porque los barridos comunitarios nos permitían identificar en qué zonas del territorio pues estaban disparándose esos casos. Una de las acciones que El Salvador tomó y que creo que fue una de las cosas que marcó la historia de nuestro país fue que al inicio en todas las recomendaciones internacionales se decía utilicen las pruebas de PCR para los pacientes que tienen síntomas, pero El Salvador decidió no hacerlo. El Salvador decidió establecer el tamizaje Centinela, un tamizaje activo independientemente del paciente que tuviera sintomatología o no. Es más, el 80% de los pacientes, que era la mayor cantidad de pacientes, no tenía síntomas. Es por eso que era importante conocer la situación de estos pacientes y no ese 20% que con las características y solo con el hecho de pertenecer a un nexo epidemiológico de una sola vez podíamos clasificarlo como un caso sospechoso o un caso de alguna manera con manejo domiciliar por esta enfermedad. Entonces, esto nos permitió ir avanzando. Siempre decidimos tomar pruebas de PCR a nivel nacional. No se han utilizado pruebas de anticuerpos, no se han utilizado pruebas de antígeno, y esto creo que es una parte importante porque nos permitió seguir cumpliendo esa medida de retrasar la llegada del virus. Y dirán, bueno, pero ya en este momento, ¿por qué van a seguir retrasando la llegada del virus? Bueno, en este momento adaptamos esta recomendación para retrasar la llegada de diferentes adaptaciones del virus que tienen facilidad de transmisión, y esto nos permite pues continuar en el desarrollo de la estrategia más importante que probablemente le va a poner fin a la pandemia, que es la inmunización a través de la vacunación. La siguiente, por favor. Una de las, como ustedes pueden ver, los kits de medicamentos que se entregaron fueron dos. Uno para el paciente que tenía síntomas leves, medicamentos básicos que les comentaba, ivermectina, acetaminofén, las diferentes vitaminas, pero también implementamos un kit de medicamentos para el paciente que estaba siendo recuperado. Observamos cómo en España y en Italia se incrementaron los casos de infarto agudo del miocardio y también la enfermedad cerebrovascular en el alta del paciente post-COVID, y a esto se le incorporó a nuestro kit de medicamentos de alta un anticoagulante oral que
llevaba prescripción médica a todos los pacientes, por supuesto, que tenían conservada su función renal, y con eso disminuimos la cantidad de efectos adversos que se observaban, y específicamente estos, infartos agudos del miocardio y enfermedad cerebrovascular, enfermedad tromboembólica, en los diferentes sitios. Además, se incorporó en diferentes áreas el programa de rehabilitación pulmonar post-COVID, que fue totalmente un éxito. Se designaron áreas en las cuales aquellos pacientes que regresaban a su hogar, pero que de alguna manera no habían recuperado por completo su condición, se les estaba dando todas esas terapias de rehabilitación pulmonar para poder pues volverlos nuevamente productivos. Se incorporaron medicamentos al listado, incluso fuimos uno de los países que comenzó a utilizar el tocilizumab hace aproximadamente más de casi 9, 10 meses, cuando no existían estudios que daban este soporte. Sin embargo, que la observación clínica de lo que se estaba observando en nuestro país nos permitía seguir continuando. Se hicieron mediciones de la interleucina 5 para permitir darnos a nosotros esa prioridad, a qué pacientes le íbamos a cumplir el tocilizumab, y por supuesto la implementación en combinación con la ventilación mecánica no invasiva, las cánulas de alto flujo, nos dio resultados muy positivos. Posteriormente incorporamos al cuadro de medicamentos en el tratamiento farmacológico el Remdesivir, y progresivamente observamos que la disminución de las letalidades en las unidades de cuidados intensivos iba pues por supuesto dando datos mucho más favorables. Continuamente estábamos dando atención en los diferentes centros de provisión de servicios de salud, dando desinfecciones a lo largo del territorio. Sabíamos que las enfermedades nosocomiales eran un problema importante en nuestro país, y aprovechamos para poder realizar todas estas estrategias que en paralelo daban atenciones al COVID-19, pero también en paralelo estaban dándonos atenciones a las enfermedades de salud pública que existían en nuestro país. Siempre se decidió tener como prioridad la salud de la población salvadoreña, y ahora les podemos decir con mucha alegría: El Salvador reporta cerca de 63,000 casos confirmados de COVID-19 y 1,996 letalidades, que es un dato pues que lamentablemente no quisiéramos que estuviera esta cifra, pero es un dato bastante favorable. En el país somos 7 millones aproximadamente de salvadoreños, y esto nos incentiva a que esa cifra que quisiéramos no fuera mayor, no fuera esa cantidad, pues que fuera menos, pero es una cifra que demuestra el compromiso de la población salvadoreña, el compromiso de los profesionales de la salud, y siempre ese liderazgo que se tuvo de parte del presidente Nayib Bukele, que nos dio las herramientas a los profesionales de la salud para poder avanzar en esta pandemia y poder salir pues victoriosos. Seguimos insistiendo mucho en el país. La pandemia de COVID-19 no se ha acabado, la pandemia de COVID-19 continúa generando estragos, pero lo más importante es que se cumplan las medidas y los protocolos básicos: el usar una mascarilla, el lavarse las manos con agua y con jabón, el evitar tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, y sobre todo el evitar exponerse a esta enfermedad si no es necesario. Esas son las medidas básicas. Seguimos ampliando nuestra vacunación. Al momento ya llevamos más de 50,000 personas vacunadas, con lo cual estamos ese crecimiento exponencial de la protección a la población salvadoreña, y esperamos en pocos días iniciar ya la fase de vacunación masiva, con lo cual esperamos que se logre cumplir esa meta que se ha encomendado al Ministerio de Salud, de poder garantizar el acceso universal a la vacuna, el acceso gratuito y voluntario en el periodo de este año, con lo cual vamos a disminuir, pues, por supuesto, los efectos negativos de la pandemia. Vamos a garantizar que continúen estos buenos resultados que hemos obtenido. Gracias por permitirnos contarles la experiencia. La verdad que la Organización Mundial de la Salud pues también ha visto ese buen desempeño, y por ende recibimos esa nominación de ser un país champions por parte de la Organización Mundial de la Salud, y recibir la vacuna de Pfizer como resultado del buen trabajo de todos los profesionales de la salud y el equipo. La característica del trabajo del Salvador ha sido un trabajo articulado, interinstitucional, en el cual la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, todos trabajando en conjunto con la población salvadoreña para salir adelante de esta enfermedad que ha puesto a muchos países en una situación difícil. Excelente. Muchísimas gracias, señor ministro. Apreciamos que haya podido conectarse y plantearnos, bueno, este excelente manejo de la pandemia, y también la experiencia de control de tuberculosis en un programa integral como se requiere para muchas enfermedades crónicas. Seguiremos escuchando a nuestro siguiente ponente, y bueno, nuestra última participación es una destacada presencia con el doctor Miguel Malo Serrano, asesor internacional en enfermedades no transmisibles y salud mental de la Organización Panamericana de la Salud,
quien nos va a hablar sobre las enfermedades crónicas respiratorias en América Latina en el contexto COVID. Y bueno, una breve semblanza del doctor Malo, es asesor, como dije, en enfermedades crónicas y salud mental de la OPS, es médico cirujano, graduado en la Universidad Estatal de Cuenca, Ecuador, con maestría en salud pública en la Universidad de California, Los Ángeles. Realizó la residencia en salud internacional dentro de la OPS en Washington, profesor fundador de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, viceministro fue de Salud Pública dentro del Ministerio de Salud de Ecuador y por 19 años ha sido asesor internacional de la OPS en el área de prevención y control de enfermedades crónicas y salud mental en Brasil, Venezuela, Perú y desde hace 3 años aquí en nuestro país. Bienvenido, doctor Malo. Adelante, por favor, con su ponencia. Muchas gracias. Bueno, en función del tiempo y con todas las excelentes ponencias anteriores, creo que me voy a reservar, si ustedes me permiten, solo algunos aspectos de reflexión en lo que hemos estado conversando. Primero quisiera, en nombre de mi directora, la doctora Caricia Tien, agradecer la invitación del diputado Reyes, de la diputada Medel, a la participación. Entonces, como les decía, yo creo que ya están dadas las cifras, el contexto, y yo quería colocar para ustedes solo aquí un par de reflexiones sobre el rol de los diputados en esto que nos junta hoy aquí en la Cámara, ¿no? ¿Qué es lo que mis colegas con toda propiedad, y el señor ministro del Salvador también lo ha planteado, es nuestro énfasis en salud pública? Prevenir, primero prevenir, segundo prevenir, tercero prevenir. El tratamiento va después, el acceso al tratamiento es absolutamente importante, pero primero tenemos que prevenir. Y ya ustedes han mencionado los datos. Yo quisiera solo hacer énfasis en 2 aspectos que tienen que ver con lo que está pasando ahorita en la Cámara de Diputados de México. Cuando nosotros hablamos de la prevención de las enfermedades no transmisibles, en este caso algunas de las enfermedades respiratorias como EPOC y asma, que estamos enfrentándonos lamentablemente todavía ahora, ¿no es cierto?, a poderosos intereses económicos que impiden que avancen políticas y programas que son para prevenir estos principales factores de riesgo. Cuando hablamos de EPOC, fíjense, en el caso de México, estamos hablando, ya lo mencionó el doctor Juan Carlos, estamos hablando de más de 20,000 muertes por EPOC al año. De esas, directamente, 11,000 tienen que ver directamente con el tabaco. Las otras, indirectamente, seguramente tienen que ver con el tabaco. Pero la mitad de esas muertes por EPOC tienen que ver directamente con el tabaco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar EPOC? Buena parte de los factores de riesgo que tienen que ver con asma, sobre todo en niños cuando están sometidos a humo de tabaco de sus padres, de sus familiares, de los amigos, del círculo en el que están, también es un factor de riesgo y un agravador del asma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acabar con esta epidemia de tabaco. Y tenemos todos los mecanismos para hacerlo. Y sin embargo, fíjense ustedes, sin embargo, México en el convenio marco de control de tabaco se ha quedado 12 años atrasado en su implementación. La reforma que está en este momento en agenda en las comisiones de salud y en las comisiones de economía son para avanzar en ese proceso hacia ambientes 100% libres de humo de tabaco, a una prohibición total de la propaganda, a un empaquetado neutro con aumento de las advertencias en los empaquetados y a una cosa fundamental, colegas y estimados diputados y diputadas, a una prohibición de los saborizantes y aditivos en el tabaco, que son uno de los mecanismos para inducir a estas poblaciones de niños y adolescentes a iniciar el tabaco. Eso es lo que está en discusión y es lo que ustedes van a tener que decidir en estos días, señores diputados y diputadas, que tiene que ver directamente con la prevención de EPOC y asma. El otro aspecto que quería mencionar, que es otro ejemplo, fíjense, algunos de los factores de riesgo que tienen que ver con asma ya fueron mencionados por la doctora en el inicio de esta participación, pero yo quería enfatizar. Lactancia materna.
inclusión temprana de sucedáneos de la leche materna son factores de riesgo para el asma. Y sin embargo, nosotros tenemos un panorama lamentable aquí en México. No más del 30% es lactancia materna exclusiva en los 6 meses. Y de un estudio que hicimos con UNICEF, colegas, que no sé si llegó para el conocimiento de ustedes, lamentablemente, el primer conocimiento y la primera inducción a la compra de sucedáneos de leche materna está dado por profesionales de salud. Entonces, ahí hay un elemento fundamental de prevención en el caso de asma para trabajar desde el punto de vista legal, normativo, reglamentario, que tiene también que ver con el rol de ustedes como diputados y diputadas. Ya lo mencionaron mis colegas anteriormente, el cigarrillo electrónico es otro de los elementos que está ahí en debate. Colegas, toda la información que tenemos en el mundo que ha dicho que no hay riesgo con el cigarrillo electrónico ha sido pagada por la industria del tabaco y de los vapeadores y de los cigarrillos electrónicos. Hay que ver, y eso yo insistiría con ustedes, señores diputados y diputadas, cuando reciban información, por favor, que sea producto de evidencias científicas que son libres de conflicto de interés. Yo no voy a mencionar más, ya lo dijeron los colegas previamente, el cigarrillo electrónico es también un factor de riesgo para todo lo que hemos estado conversando y las patologías que a ustedes han puesto en la agenda hoy. Y solamente para terminar, 2 aspectos adicionales en este sentido. Atención primaria de salud. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un diagnóstico temprano. Igual ya está sustentado eso por los colegas con los datos que ellos mencionaron. Y que haya un acceso de tratamiento más cerca de las casas de la gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente hay una brecha enorme que tenemos todavía de especialistas, pero lo que podemos hacer en el corto plazo hasta llenar esa brecha de especialistas es fortalecer la capacidad resolutiva de nuestro profesional de salud en la atención primaria de salud, con 2 cosas, un diagnóstico apropiado y que tengan los centros de salud en primer nivel de atención los medicamentos que son necesarios para tratar a la gente. Bueno, yo quería en función del tiempo dejar ahí porque ya ha sido muy bien tratado el tema con todos los datos necesarios y simplemente enfatizar en el rol de ustedes, diputados y diputadas, para los aspectos preventivos. A veces ustedes tienen mucho más poder con leyes que nosotros desde la salud pública y desde la medicina para el trabajo preventivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Malo, por su participación. Y bueno, sí, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamiento en el primer nivel de atención, que los médicos en el primer nivel de atención puedan detectar estos padecimientos de los cuales hemos hablado, se hace fundamental. Y bueno, vamos a pasar ya a nuestra sesión de conclusiones, para lo cual le pediría a nuestros ponentes que en un minuto enfocaran el tema en este contexto, a estos padecimientos, en el contexto COVID, qué tenemos que hacer, qué se les debe de recomendar o qué deben hacer nuestro sistema de salud en el caso de los pacientes con EPOC, en el contexto COVID, en el caso de pacientes asmáticos y bueno, sus recomendaciones. Doctora Blanca Estela, ¿está todavía con nosotros o ya no está? Sí. Adelante, doctora, por favor. Bueno, básicamente las recomendaciones que daría son las que todos ya conocemos, como son el lavado de manos, el cubrebocas, el distanciamiento, no confiarse aunque tengan la vacuna. ¿Se pueden vacunar todos los que tengan asma? Claro que sí. ¿Se pueden vacunar los alérgicos? Sí, a menos que sean alérgicos al polietilenglicol, que es el que se ha tenido en cuenta. Entonces, es importante recordar que dentro de las enfermedades crónicas, las enfermedades pulmonares como el asma y EPOC juegan un papel muy importante y pueden ser una parte fundamental para que el COVID se obtenga o se haga más grave. Eso es importante. Y el tratamiento, que no debemos olvidar, o sea, el énfasis del mal diagnóstico, necesitamos capacitación y necesitamos todos los tratamientos adecuados
para que nuestros pacientes estén bien controlados. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Doctor Jesús Vázquez, su conclusión. Sí, muchas gracias. Yo creo que pues, tenemos la responsabilidad compartida de educar. Es muy importante educar desde nuestros jóvenes y a nuestros niños y cuidarlos. Cualquier sustancia que entra a la vía aérea que no es aire limpio hace daño. Entonces, los factores de riesgo es muy importante, están clarísimos, y ahorita lo volvieron a mencionar, el tabaco, el cigarrillo electrónico, también la contaminación ambiental, son factores que tenemos que no debemos dejar de pasar, tenemos que cuidar a nuestra población. Y por otro, pues los que penosamente ya están enfermos, también apoyémoslos, porque los sistemas de salud tenemos la responsabilidad de estar al pendiente de ellos y darles la mejor y el tratamiento en el momento más oportuno. Y esto de COVID, pues cuídense ustedes también. Insisto que hoy somos muy importantes todos, desde el chofer que transporta personas, el policía que cuida a la gente en el metro, ustedes, nosotros, todos tenemos que salir adelante de esto y no hay otra más que trabajar juntos. Bien lo mencionó los amigos de El Salvador, es responsabilidad de todos. Muchas gracias y nuevamente celebro la invitación. Buena tarde. Muchas gracias, doctor. Doctor Juan Carlos Vázquez, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que enfrentamos un gran desafío de la atención de las enfermedades en el escenario actual COVID-19. Esta combinación de enfermedades crónico-degenerativas, en lo particular hoy abordamos el asma y la EPOC, pero es un escenario de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Nosotros nos toca la responsabilidad de abordar lo respiratorio. Es de un gran reto global y particularmente en México, en un país que por muchos años ha invertido poco en salud. Yo solo quiero recordar la cifra de la OCDE. Gastamos una cuarta parte del promedio de todos los países de la OCDE, no del más alto, del promedio. Entonces, estamos muy abajo. Y este es un retraso de muchas décadas. Y yo me quedo con los comentarios del doctor Malo. Muchas de estas cosas son de atención desde las leyes y desde la Cámara de Diputados. Y esto implica más gasto en salud e implica más gasto en algunas áreas estratégicas como prevención. Y me quedo con el tabaquismo, con el cigarrillo electrónico, que no son causa de enfermedad crónica como asma y EPOC, son causa de detonación o de empeoramiento o de enfermedad directa. Entonces siempre están relacionadas con las enfermedades respiratorias. Entonces los profesionales de la salud estamos haciendo mucho nuestro trabajo desde todas las trincheras de la medicina y particularmente ahora con el COVID-19, pero no bastaremos, aunque nos den más recursos y más plazas por la formación de recursos humanos y otras cosas, no va a bastar. El desafío global es enorme y tenemos que adelantarnos porque no habrá ni trabajo ni dinero que nos alcance si nos rebasa. Entonces creo que me gustó mucho la intervención del doctor Malo, lo felicito y creo que es muy oportuna dado el foro en el que estamos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y doctor Malo, por favor. Ah, no, perdón, el ministro. Adelante, ministro, si nos acompaña con una conclusión. Oh, doctor Álvaro. Listo. Sí, quizás brevemente, dentro del contexto de la pandemia, quizás no podemos olvidarnos de la tuberculosis y las otras enfermedades pulmonares, hay que seguir buscándolas. El manejo intersectorial dentro de la pandemia es importantísimo, es vital. O sea, que creo que hemos aprendido mucho y creo que tenemos que seguir utilizando ese abordaje intersectorial. Por otro lado, en las complicaciones post-COVID, la terapia de rehabilitación pulmonar va a ser básica, es importantísimo y hay que considerarlo como un elemento trazador. Y por último, el uso de las medidas de bioseguridad, de la mascarilla, el distanciamiento, nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades pulmonares de transmisión aérea. Así que creo que serían como 4 conclusiones o recomendaciones desde nuestra perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alvarenga. Doctor Malo, por favor, su conclusión. Bueno, mire, yo creo que está claro lo que es el panorama y lo que puede ser el rol importantísimo de la Cámara, de los diputados y diputadas. Yo quisiera simplemente
acabar haciendo un apelo, un llamado a ustedes, señores diputados, señoras diputadas, para que aprueben la reforma a la Ley General de Control de Tabaco como un mecanismo fundamental para trabajar estas patologías y otras. Estamos hablando de más de 50,000 muertes al año directamente relacionadas con el tabaco, como decía el doctor Juan Carlos Vázquez. Estábamos hablando de más de 10,000 solo con EPOC, pero fíjense que estamos hablando de cerca de 20,000 con enfermedades cardiovasculares, de 15,000 de neoplasias que están directamente relacionadas con el tabaco. Y la reforma a la Ley General de Control de Tabaco que está en las manos de ustedes ahí en la Cámara va a hacer muchísimo por mejorar la salud de la población de los mexicanos y por disminuir los riesgos en un contexto como el que tenemos ahora de COVID-19. Así que es un apelo a ustedes para que aprueben la reforma de la Ley General de Control de Tabaco. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, ponerles sobre la mesa, informarles que precisamente el diputado Emanuel Reyes Carmona, en relación al tema de hoy, asma y EPOC en el contexto COVID, ha presentado un exhorto muy importante que habla de la necesidad de educación, de información, de diagnóstico oportuno, de tratamiento, sobre todo para cuidar la salud de este tipo de pacientes que, como bien lo decía el doctor Vázquez, pues si están medio controlados, la van a pasar mal. Ahora sí ya vemos que muchos no están ni siquiera diagnosticados o bajo tratamiento, pues la pueden pasar mucho más mal. Y que este exhorto es el primer paso para una iniciativa que la quisiera yo hacer paralela, visualizando lo que hicieron en El Salvador con tuberculosis, toda una planeación estratégica que abarcó desde la preparación, el contar con los insumos y todo. Igual, el generar una política integral de atención a las enfermedades respiratorias crónicas, que ahí están los números, están ocasionando muertes y necesita que se genere esa política, que se generen los presupuestos, los recursos para que se pueda atender de manera adecuada pues padecimientos como el que vimos que es sexta causa de muerte, este era lo que estábamos viendo, la cantidad de niños que tienen asma y cómo no se diagnostica en algunos casos estos padecimientos cuando están agravados o cuando son agravados solo se tratan. Es decir, buscar que haya una visión desde una política pública para la atención integral de las enfermedades respiratorias. Y bueno, para cerrar este foro, le pido por favor al diputado Manuel Huerta Martínez que nos despida y nos concluya, por favor, el foro, agradeciendo de antemano a todos ustedes. Fue excelentes sus ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas. ¿Sí me escuchan? Sí, diputado. Veo con mucho agrado que la geopolítica no se equivoca. Cuando el doctor Omalo y nuestro ministro del Salvador hablan, pues, de todas aquellas comorbilidades que tienen que ver con el agravante de la salud en el marco del COVID. Bien se ha hablado de la diabetes, obesidad, hipertensión arterial y tuberculosis. Haciendo un hincapié en el último renglón, tuberculosis, es una vergüenza que en nuestros países todavía haya una enfermedad de la pobreza que nos marca y como bien se pusieron aquí dentro de la numeralia de la OCDE, pues tiene que ver mucho el cómo se padece y está en relación con la economía. Hoy nos ha demostrado el virus que primero es la salud y luego la economía, porque si no existe lo primero, tampoco lo segundo. Me congratulo por lo que bien hizo hincapié el doctor Omalo con respecto a 50,000 muertes por EPOC. Es un dato escalofriante, sobre todo cuando también se comenta el tortuguismo legislativo, que en 12 años no se ha pues, legislado en nuestra Cámara de Diputados, en donde está bien claro el conflicto de interés y los poderes fácticos, en donde primero el dinero y luego la salud. Y en este contexto yo le voy a decir que aquí en mi escritorio tengo precisamente una carta de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, donde ellos están pegando el grito al cielo por las iniciativas de tabaco y nosotros aquí diciendo que tenemos que poner los argumentos en la mesa y abrir el tema legislativo
porque esto no se ha hecho. Creo que está muy claro el interés que las empresas tienen y de ahí se explican el atraso que tenemos en esta materia. Sin embargo, lo que aquí se ha dicho es que vayamos para adelante en el tema. Hoy primero está la salud y tenemos que ver hacia allá. Me congratulo por ser partícipe de esta mesa. Felicidades a los organizadores, en general, en especial al diputado Emanuel Carmona, que fue quien organizó esto, Reyes Carmona, perdón, y muchas gracias por todo. Enhorabuena, saludos a todos. Gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hasta luego. La servilleta está